Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz de los claretianos para el continente de América y queremos ser la voz verdaderamente profética, una voz que empodere, que ayude a la gente a descubrirse como personas dignas de recibir la alegría del Evangelio, la buena noticia. Muchas gracias por escucharme, gracias por sus comentarios que nos dejan allí en nuestro canal de YouTube. De verdad que aprecio y valoro el tiempo que le dedican a escuchar esta homilía. Es muy probable que este evangelio que vamos a escuchar en nuestras Eucaristías, a lo mejor en algunos lugares opten por escuchar o celebrar la fiesta de Santiago Apóstol. Y si se celebra la fiesta de Santiago Apóstol, muy probablemente les van a leer el Evangelio de Mateo, en el Evangelio donde aparece la madre de los Zebedeos intercediendo por sus hijos ante Jesús para que se siente uno a la diestra y el otro a la siniestra. Esas luchas de poder que nunca nos han abandonado, ¿verdad? Esas luchas de querer ser mayor. Si tan solo aprendiéramos que el poder viene del servicio, si nuestros orígenes son humildes, a lo mejor no estaríamos gastándonos la vida por poder, sino por servir. Bueno, yo he optado por leerles el evangelio que propone la liturgia, el evangelio dominical que está tomado del evangelio de Juan, del capítulo 6, versículo 1 al 15. Rompe también nuestra liturgia porque nosotros pensaríamos que seguiría con el evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero como Marcos es un evangelio corto y cuando es el más corto de los 4 evangelios, así que a veces se hace ayudar por Juan, por el evangelio de Juan. También un evangelio muy único, muy especial y que nos presenta también a un Jesús muy distinto al Jesús que nos presenta Marcos, la comunidad de Marcos. Y hoy como que nos vamos a atrever entonces a ver a este Jesús que siente también compasión por la gente que andaba como ovejas sin pastor, que tenía hambre. La gente sigue teniendo hambre y parece ser que este va a ser el contexto de nuestro evangelio. Así que hermanos y hermanas, pónganse cómodos, cómodas. Abran su corazón, su mente. Espíritu de Dios, te pido que te hagas presente en todos los hermanos y las hermanas que nos escuchan. Te pedimos por toda la gente que sigue teniendo hambre, que sale protestando, pidiendo libertad, pidiendo justicia. Te pedimos muy especialmente por el pueblo de Cuba, que tiene hambre, que se atreve a salir a las calles para suplicar vivir como persona. Por tanta gente que no tiene trabajo, por tanta gente que es desplazada por las guerras, por tanta gente que está enferma, por tantos padres de familia que viven con la preocupación de no tener que darle de comer por no tener que darle a sus hijos y a sus hijas. Te pido que te hagas otra vez pan, que te hagas alimento, que vengas otra vez a mirarnos con compasión y con misericordia, para que el milagro de los panes y de los peces pueda seguir adelante. Te pedimos que nos des un corazón generoso para compartir, un corazón abierto a las necesidades del que tiene hambre, para que así toda la comunidad pueda saciarse y experimentar que tú eres un Dios que provee. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Así que el Evangelio está tomado, como les dije, de Juan capítulo 6, verso 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente
porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, le dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman todas estas personas? Lo decía para ponerlo a prueba, porque él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que a cada persona le tocara un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es esto para esta multitud? Jesús le dijo: díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba verde en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, le dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decían: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que lo iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, fíjense que la idea de este episodio o de este evento que se narra en los 4 evangelios, el único milagro, vamos a seguirle llamando milagro, que aparece en los 4 evangelios es el milagro del pan y de los peces. Y en el evangelio de Marcos no solamente lo narran una vez, lo narra 2. Un milagro sucede en territorio judío, porque allí hay hambre, pero también hay hambre en el pueblo de los paganos, en territorio pagano, porque también allá Jesús va a demostrar el amor que Dios tiene. Entonces, si este evangelio, si esta perícopa se narra en los 4 evangelios, tiene gran posibilidad de que Jesús algo hizo, del Jesús histórico, con la función del pan. Y lamentablemente nosotros estamos tan acostumbrados que casi que el pan y el milagro suceden por arte de magia, y así no vamos a poder entender el evangelio. Jesús, ante la realidad de una comunidad hambrienta, de una comunidad que andaba como ovejas sin pastor, siente también la necesidad de irles mostrando a un Dios que provee, a un Dios que cuida. No se puede enseñar con el estómago vacío. Hay que primero darle de comer al cuerpo, que la persona esté saludable, tenga vida, y después, si quieres, enséñale todas las maravillas de lo que Dios hace en la persona. Pero si no nos involucramos dentro de la historia de la persona para que viva dignamente, la comida, símbolo del Dios que provee, del Dios que cuida, del Dios que bendice. Y si solamente le decimos a la persona: voy a orar por ti, vete en paz, el hermano Santiago, cuya fiesta se celebra hoy en este día, nos estaría diciendo: esa es una hipocresía. Algún día estudiaremos la carta del hermano Santiago para ver en qué consiste la verdadera religión. No consiste en estar multiplicando discursos, diciendo cosas, sino en curar, en sanar, en dar de comer.
en no hacer diferencia entre el rico y el pobre. Bueno, esta comunidad de Juan, se encuentra también en la misma disyuntiva de las otras comunidades de Marcos. Aquí sigue habiendo otra vez hambre, pero aquí también esta gente anda buscando a Jesús, se van otra vez a buscarlo, y Jesús aquí no se esconde ni se va a un lugar solitario. En los primeros 4 versículos podemos saber el quién, el cuándo, el cómo y el por qué. Quién lo busca, por qué lo buscan y en dónde lo buscan, ¿no? Entonces, como que Jesús aquí prácticamente te dice exactamente dónde está. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Marcos? Jesús quería ir a un lugar solitario, aquí no. Jesús brinca al otro lado, pero ¿el otro lado de dónde? Posiblemente puede ser simbólico. Cruza al otro lado. Ya hemos estado hablando de estos cruces de Jesús que se va de un lado al otro. Por ahí estuvimos comentando cómo el lago funciona como frontera geográfica para separar al que era pueblo del que no lo era, y en este caso para separar a los que tienen hambre de los que están saciados, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús parece que se mueve en esta ambigüedad. Se va al otro lado. No sabemos en qué parte está, probablemente se va para la parte norte del lago, hasta donde termina prácticamente el lago donde sirve de frontera, y se va al lago de Galilea o de Tiberíades. Es el único evangelio que nos da este nombre oficial de Tiberíades, que así se le llamaba también al lago, el lago de Tiberíades. Y muy probablemente, como dice el gran biblista, amigo mío, Ricardo López Rosas, un biblista muy, muy inteligente, experto en Juan, muy probablemente haga esta mención el Evangelio de Juan para contrarrestar o contraponer, por un lado, el imperio, el emperador, y que controla la comida, que controla este pan, que controla la producción, y por otro lado, Jesús. Como que van a entrar en conflicto de intereses, ¿verdad? Desde el oeste, Tiberias miraba al lago asentado a unas colinas. Esta ciudad se fundó en el año 18, del 18 al 20 después de Cristo, y fue bautizada por Herodes Antipas en honor del emperador Tiberio. Y fungió como capital de Galilea en lugar de Séforis, una ciudad también que estaba recién construida en tiempo de Jesús. Incluso Séforis ni siquiera aparece dentro del Evangelio. Aún en este episodio parece ser que Juan entonces centra este milagro, vamos a seguirle llamando milagro, de Jesús en un territorio bastante polémico, porque Tiberias fue bastante dócil cuando fue la conquista de la guerra. Rápido se rindió, y bueno, por allí el futuro emperador Vespasiano no destruyó Tiberias porque prácticamente no representó ninguna resistencia. Por allí solamente degolló a unos cuantos, como a 12,000 personas degolló que se habían refugiado allí en el estadio, de gente, de ancianos inútiles, decía Vespasiano. Allá esos 12,000 los asesinó. Otros 6,000 los mandó a trabajar en la construcción en el canal de Corinto, y como 34,400 los vendió como esclavos, según la información que nos da Flavio Josefo. Así que el hecho de que Jesús esté en Tiberias, como podría ser que simbólicamente no va a ser el César, no va a ser el imperio el que va a dar de comer, porque el imperio es el que quita, el que controla, el que manipula,
sino va a ser el Dios de Jesús que provee y que va a llamar a toda la comunidad a un éxodo donde todo mundo va a nutrirse otra vez del maná, del pan, y va a gozar otra vez de la tierra. Si la gente no tiene tierra, lógico que no va a tener que comer. Y entonces todo este episodio, con este simple detallito que nos va poniendo, que este relato se narra dentro de este territorio tan conflictivo de Tiberias, en honor de Tiberio, nos pone de manifiesto que el profeta Jesús va a ser el que va a curar todas esas heridas. Ya desde aquí descubrimos lo diferente. No el César, sino Jesús va a traer la salud a una población aquejada de enfermedades, de dolencias y de hambre. Así que, hermanos y hermanas, pónganse cómodos porque Juan, de una manera poética, artística, va a estar denunciando que el imperio es un imperio de muerte. Es un imperio que causa hambre. Y esto es exactamente lo que Jesús va a cuestionar. No crean que el hecho de que cae el pan por obra y gracia de Dios del cielo, como en el maná, el milagro sucede. No, Jesús está cuestionando por qué hay pobres. ¿Quién les ha quitado la tierra? ¿Quién los ha esclavizado? Y esto es algo que nosotros regularmente no hacemos. Nosotros regularmente pensamos que esto sucedió como por arte de magia y bueno, la estructura del pecado social de la economía siempre es la misma, siempre va a haber pobres. Y aquí bien haríamos en recordar las sabias palabras de Helder Câmara, don Helder Câmara, el obispo de Brasil, que decía: cuando yo le doy de comer a los pobres, me dicen que yo soy un santo. Pero cuando yo les pregunto por qué son pobres, me tachan de comunista. Y yo creo que lo que está proponiendo Jesús es una manera de distribuir la economía más equitativamente. Tal y como están las cosas, no pueden funcionar, porque el sistema va a privilegiar solamente a unos cuantos y a otras personas las va a tener prácticamente en la miseria. Si no hay tierra, no hay comida, no hay trigo, no hay cebada. El poder entonces de comer, de saciarse y que sobre, es cuando la tierra vuelva otra vez a sus propietarios. O como diría don Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, no de los grandes latifundistas que controlaban toda la tierra. Así que esta idea, hermanos y hermanas, va a tener que invitarnos a que Jesús está desmantelando toda una economía del imperio porque esa economía sigue causando dolor y sigue causando muerte. Entonces Jesús sube a la montaña, un claro ejemplo y un claro eco del Moisés que sube a la montaña. Pero este nuevo Moisés va a tener unas peculiaridades muy diferentes. Si Moisés subía a la montaña, Jesús subía a la montaña a su encuentro con Dios. Va a tomar posesión. Recuerden que para el Evangelio de Juan, Jesús es igual a Dios. Desarrolla una cristología muy elevada, una cristología alta. Todo lo que hace Dios Padre, lo hace Jesús. Jesús se le atribuyen los títulos exclusivos de Dios. El yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy. Bueno, así que Jesús con su cristología elevada, o Juan con su cristología elevada de Jesús, nos va a presentar a este profeta que
cierto, tiene una cristología muy elevada, pero también es un Jesús que tiene compasión, que se acerca a la gente, que entra en una relación muy íntima, muy personal. Por eso algunos de los rasgos que este evangelio describe, casi que ni se puede uno imaginar después de que el evangelista ha descrito a Jesús como el que todo lo sabe, el que sabe quién lo va a traicionar, el que sabe lo que va a hacer, el que conoce todo. De pronto, cuando Jesús bendice el pan y el pan se multiplica, él mismo reparte. Uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no dio a los discípulos que repartiera el pan como en los sinópticos? Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito. Vamos a ir un poquito desglosando, saboreando este evangelio tan rico del evangelio de Juan. Entonces, este Jesús se pone en el ámbito de la divinidad, entra al ámbito de la montaña y toma posesión como si fuera Dios. Y desde allí, fíjense lo escandaloso que resulta, que ya no va a ser entonces, no es entonces Jerusalén, no es entonces el templo donde donde la gente va a peregrinar hacia la tierra prometida. Bueno, además el templo ya históricamente ha pasado a mejor vida. El templo ha sido destruido en el año 70. Este evangelio se escribe por el año 95 probablemente. Pero teológicamente Jesús prácticamente sacó a Dios del templo. Desde muy temprano en su evangelio, en el capítulo 2, en el evangelio de Juan, Jesús sacó al templo, o destruyó simbólicamente el templo, sacó a Dios del templo, porque ese templo se convirtió en la cueva de ladrones. Entonces, ya no, la gente que va a hacer o que va a experimentar la salvación, la redención, ya no va a tener que ir a Jerusalén a peregrinar, ya no va a tener que hacer todo este traslado de 2 semanas caminando, llevando el cordero, llevando las primicias, llevando la ofrenda para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé buen trabajo, buen temporal. El templo ya ha dejado de funcionar. Ahora esta gente tiene que peregrinar ya no al templo, ya no a Jerusalén, sino a donde está Jesús, a la montaña sagrada. Y comienza este éxodo, un éxodo donde van a buscar otra vez la cercanía de Dios. Hermano y hermana, vean qué bonito. Un Dios que no es lejano, un Dios que es cercano, un Dios que no necesariamente se tiene que encontrar en el templo, sino un Dios que se puede hacer presente y puede manifestarse en la montaña, bastante ecológico. Un Dios que invita a la gente a que le busque al aire libre, pero también un Dios que sigue viendo cómo su pueblo es manipulado, cómo su pueblo sigue siendo prácticamente deshumanizado al no tener que comer, y sigue invitando a que la gente salga de la esclavitud. Y eso es a lo que estamos invitados a hacer. A salir de cualquier tipo de esclavitud. Y no me estoy refiriendo a la esclavitud del pecado, porque la gente dice, la esclavitud del pecado. No. A la esclavitud económica. Tienes derecho a reclamar la parte que se te ha robado. No creas que el hecho de que te digan es que eres pobre porque Dios así lo quiere. Dios no quiere que tú seas pobre. Alguien se ha quedado con una parte que era tuya. Si a ti no te hicieron injusticia, algún ancestro tuyo le robaron la porción de la tierra. Porque Dios no puede bendecir solamente a un puñado de gente y el resto del mundo, de la humanidad, vivir en la miseria. Entonces el primer éxodo es salir de la esclavitud, de la injusticia económica, reclamar libertad, como está haciendo el pueblo de Cuba, reclamar justicia, reclamar verdad, reclamar que queremos trabajo, queremos vivir dignamente. La gente no pide mucho,
solamente tener acceso a los recursos para vivir como persona. ¿Será mucho el querer vivir en una casa digna, el tener acceso al seguro, a la medicina, a la salud? ¿Será mucho pedir y salir a la calle a protestar para vivir sin violencia? Sin vivir ya con el Jesús que en la boca de en cualquier momento se mete el crimen organizado y venga y te mate porque no colaboras con ellos. Se están viviendo momentos muy complicados, bueno, en mi estado, en Guanajuato, el más violento ahorita del mundo, donde aparecen cuerpos como si no valiera nada tirados allí. Y uno dice, ¿será mucho pedirle a Dios que otra vez nos vea con compasión desde su monte santo, desde su valle, que venga otra vez a mirarnos y que nos cure? Lógico, si la gente no come, pues está enferma. Y no es porque Dios esté mandando el cáncer o porque Dios esté mandando enfermedad, no. La gente no come, no tiene tierra, no vive bien. ¿Qué es lo que va a esperar? Toda una comunidad que va a estar prácticamente vulnerable, va a estar prácticamente expuesta a tanto signo de muerte. Yo creo que el hecho de que la gente pida vivir dignamente no es mucho. Esto es lo que Jesús quiere. Por eso es que Jesús los ve con compasión. Jesús entonces los ve con compasión y dice, hay otro detallito antes de que se me olvide. Dice que era la Pascua de los judíos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Pero la Pascua de los judíos no fue capaz de curar a la gente, no fue capaz de darle vida, no fue capaz de darles la tierra. Si la Pascua de los judíos recordaba el hecho del pueblo que había sido oprimido en Egipto a la libertad de la tierra prometida, pues dicha Pascua no fue capaz de erradicar la pobreza. ¿Por qué? Porque se olvidaron de los pobres. Se repartió la tierra mal. A unos cuantos les tocó mucho y a muchos no les tocó nada. Entonces, no es la Pascua de Jesús. No es la Pascua que Jesús está formando. Esto también, así como Jesús se contrapone con el imperio, con Tiberio, no el César, no Tiberio, no Augusto, no Vespasiano, no el emperador es el que da la comida, es el que distribuye comida, porque esto es lo que la gente creía, que los emperadores distribuían comida. ¿Cuándo distribuían comida? Cuando era el nacimiento de algún emperador, cuando era la coronación, cuando se celebraba alguna victoria que había hecho, entonces se daba carne. Los emperadores controlaban el trigo, la cebada, y por eso es que la gente tenía hambre, porque siempre unos viven muy bien, pero otros están debatiéndose entre la vida y la muerte. Y la Pascua judía parece ser que llegó a ser una liturgia muy bonita, muy importante, pero no fue capaz de solidarizarse con toda la gente que tiene hambre. Y tendríamos que tener mucho cuidado porque nuestras liturgias a lo mejor pueden ser muy bonitas, muy bien organizadas, muy bien planeadas, con mucho incienso, con ese ropaje y con esas decoraciones tan interesantes que a veces tienen los manteles, las albas, una iglesia opulenta, pero desconectada del clamor del pobre. Les podemos estar predicando resignación, pero esa liturgia no va a dar vida. Esa liturgia, si no está encarnada en el sufrimiento,
en la experiencia de nuestra gente que viene, esa liturgia es espuria, esa liturgia es vana, esa liturgia se queda solamente en humo, esa liturgia no llegará a la presencia de Dios. Será como burlarse incluso de Dios, que pensamos que estamos ofreciendo la liturgia de la vida, cuando en realidad solamente mareamos a la gente para decirles: quédense pobres, Dios así lo quiere, no se preocupen, su riqueza está en el cielo. Cuando lleguen allá, entonces sí van a comer pastel, van a comer carne, van a estar acariciando al perro lanudo, y por aquí va a estar el árbol del bien y del mal. Hermano y hermana, si la propuesta del reino no se vive aquí y ahora, no se va a vivir en ningún momento. Así que la liturgia y la Pascua de los judíos puede ser una indicación de que esa Pascua no fue verdaderamente la definitiva. Entonces, no es la Pascua de Jesús, no es la fiesta de Jesús, y Jesús efectivamente no quiere celebrar esa Pascua. ¿Por qué? Porque esta Pascua es abierta, no está en Jerusalén, no es en el templo, es una Pascua, la comida de Jesús es una comida donde todos y todas se pueden sentar, ¿verdad? Entonces, levanta la vista y ve a esta multitud y le pregunta a Felipe. Felipe y Andrés son los discípulos que han aparecido en el primer día de la misión de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Con qué compraremos panes para que coman esta gente? Él lo decía porque ya sabía lo que iba a hacer. Recuerden que en el Evangelio de Juan Jesús lo sabe todo, la cristología alta. Bueno, pero esta pregunta también recuerda a la pregunta de Moisés en el libro de Números, creo que es en el libro de Números, donde Moisés también se encuentra con la misma dinámica. ¿Dónde voy a comprar carne para darle de comer a esta gente? Recuerden que la Pascua judía también va a tener sus propias dificultades, igual que esta Pascua de Jesús, que va a ser la definitiva. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, van a comenzar a murmurar en contra de Moisés. Primero porque el agua es amarga. Ok, Moisés le pone ecológicamente, corta unos palos, le pone la madera y el agua se vuelve dulce. Y no solamente eso, hay una tradición que los manantiales iban siguiendo al pueblo de Dios. El Dios que provee, el Dios que no va a dejar a la gente morir de hambre. Ese no es Dios. Dios no sacó al pueblo para dejarlo al desierto y que se lo tragaran las bestias. No, Dios cuida. Después, la gente vuelve a murmurar contra Moisés. Estamos muriéndonos de hambre, ya estamos hartos de este maná. Dios les mandó el maná, el pan que bajó del cielo. La gente se queja. ¿Cómo extrañamos Egipto? ¿Cómo recordamos cuando nos sentábamos junto a las ollas? Los ajos, las cebollas, el pescado, la carne, cuando nos saciábamos. Pero mentira. El pueblo cuando estaba en Egipto era esclavo. Y lo que están recordando es la comida que ellos preparaban para los amos, no para ellos. Ellos querían comer esa comida, pero no se les permitía. Bueno, el tema de la comida, la dificultad económica es real. Y Jesús parece que no les está diciendo, es que esto se soluciona fácilmente. No. Cuando la gente se concientiza que la tierra está ocupada por el invasor, por el extranjero, y la gente se organiza y la gente lucha, entonces es posible que surja otra vez la vida y que toda la gente pueda vivir muy bien. Y lo que hace Jesús es recordar toda esta historia de decir primero, tú tienes hambre, pero no solamente piensa que tienes hambre ahorita, piensa cuáles son las causas, qué está detrás, quién se ha quedado con tu herencia, por qué es que andas como ovejas sin pastor. Detrás de una riqueza está una o muchas injusticias. Así que esta Pascua anticipada de Jesús, porque
justamente en el Evangelio de Juan, Jesús como el Cordero Pascual va a morir cuando se sacrificaba en el templo el Cordero de la Pascua superflua, de la Pascua que no llevó a la verdadera liberación. Pero Jesús nos va a dar un anticipo de lo que puede ser verdaderamente la Pascua, su Pascua, cuando cuestiona un sistema perverso que empobrece, cuando cuestiona una religión que es cómplice y que se predique el evangelio de la prosperidad. La verdadera Pascua de Jesús es aquella que libera y que regresa otra vez la comida, la bendición del Dios que provee y del Dios que cuida. Y entonces fíjense lo que Jesús vuelve y les dice: reúna a la gente. Bueno, 200 denarios, también por allí hay una alusión a Elías. Parece que hace mención a esta idea de comprar pan para la gente que tiene hambre. Recuerden que el denario era la moneda que se usaba en aquella época, y era el jornal del soldado, el jornal también del campesino que trabajaba de sol a sol. Esto lo vemos por la parábola de Mateo, ¿no? Salió el dueño de la viña y selló trato para pagarles un denario por trabajar. Entonces, ¿qué se compraría con un denario? Unos cuantos litros de grano de trigo, unos poquitos más de cebada. Entonces parece ser que este sentido de economía Jesús lo va también a transformar. Cuando la gente le dé su fidelidad, su entrega, y cuando luche por organización, por estar pendiente y por estar verdaderamente atacando la raíz del problema, entonces la Pascua será definitiva. Y entonces Jesús sabe lo que va a hacer y dice, y también requiere esta idea de la gente que da. Los milagros no suceden por arte de magia. La gente se tiene que involucrar dentro de la narración. Ningún milagro sucede por arte de magia. Tú tienes que dar lo poquito que tú tienes, y con ese poquito Dios lo puede multiplicar, Dios lo puede hacer. Y fíjense lo que dice: díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba verde en aquel sitio. Solamente Juan nos da este detalle. Este sitio de la hierba, del pasto verde, puede hacer una referencia, algunas personas creen que puede hacer una referencia al Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, esta imagen del Dios que provee, del Dios que cuida. Y la otra interpretación, y por la cual yo voy más con esta interpretación, es que el hecho de la hierba verde está haciendo una referencia a la Pascua, pero a la Pascua definitiva de Jesús. Recordemos que la Pascua judía tiene orígenes en el sacrificio del animal, tiene orígenes muy antiguos y no es exclusiva del pueblo de Israel, es exclusiva de otras culturas más antiguas, de las culturas de los beduinos, de los pastores nómadas que se movían de acuerdo al ciclo de la luna, que cuando se les terminaba el pasto se movían a otro lugar y regularmente sacrificaban un cordero o un cabrito para agradecerle a la divinidad el haberle dado pasto para sus animales. Bueno, ese motivo se incorporó dentro de la historia de la Pascua judía. Entonces esta idea de que hay pasto hace mención a una verdadera liberación, a una liberación donde se va a sacrificar Jesús mismo, el trigo mismo que va a caer en la tierra, que va a morir, pero en vez de dar muerte va a dar vida, se va a multiplicar. Entonces esta historia es como un anticipo de lo que le va a pasar a Jesús. Entonces dice que había pasto, y fíjense, Jesús hace esta bendición, y las bendiciones del pan se daban de acuerdo o según la tradición del Deuteronomio 8:10. Que a la manera de bendecir la mesa, el padre de la familia pronunciaba la bendición sobre cada especie que se iba a consumir.
ya sea el pan, la fruta, el vino, los productos de la tierra, la verdura, el pescado, cualquier cosa que Dios en su infinita generosidad le daba a la comunidad. El padre de familia hacía la siguiente bendición y decía: bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces germinar el pan de la tierra. También se bendecía al terminar de comer y invitaban a las personas que estaban participando de la comida con la siguiente oración: bendigamos a aquel de cuya comida hemos participado, y la gente respondía: bendito sea aquel de cuyo alimento hemos comido y por cuya bondad vivimos. Bendecir a Dios con ocasión de la comida es un rasgo del judaísmo, y comer sin bendecir prácticamente era como una impiedad. Era como robarle a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque estos pueblos verdaderamente necesitaban entender que el Dios provee. Estos pueblos que en la inmensa mayoría viven, las tierras no son muy fértiles, con excepción de la parte de Galilea, pues entonces allí sí descubren que el Dios que provee, el Dios que cuida, el Dios que bendice. Entonces este Jesús que toma, que bendice y que da los panes él mismo. Esta es la Eucaristía de Jesús: bendecir, tomar, partir y repartir. Jesús toma la comunidad que anda como ovejas sin pastor, de muchos caminos, de muchas historias. Los toma, Jesús los bendice, les vuelve a recordar que son personas dignas, que son personas queridas, y como el pan los reparte para que la comunidad tenga vida. Así que dice que la comunidad se sentó y solamente contando a los hombres eran como 5,000. En las otras versiones también se dice cómo los van dividiendo a los grupos, especialmente Marcos. Y la manera de dividir a la gente es como David dividió a sus soldados para ir a la guerra, para luchar por la tierra. Entonces, si estamos leyendo o interpretando esta historia como una historia de un pueblo ocupado, lo que Jesús en estas narraciones nos deja ver es: mientras no se organicen y no recuperen la tierra, van a seguir teniendo hambre. Es necesario entonces organizarse y que la tierra vuelva a sus originarios, a la tierra prometida que Dios les había ofrecido. No tiene que estar ahora ocupada, tiene que ser fuente de bendición. Entonces, cuando esto suceda, cuando se organice la comunidad y cuando se den cuenta que tienen hambre porque la tierra está ocupada, entonces la lucha continúa. La verdadera Pascua de liberación puede ser verdaderamente un motivo de celebración, de entender al Dios que provee, al Dios que cuida. Y fíjense, otro milagro dentro del milagro, que Juan no le llama milagro, le llama signo, es que sobró bastante, y Jesús les dice, bueno, también el simbolismo de que el pan era de cebada. El pan de cebada era exclusivamente para los animales y para la gente pobre, porque la cebada no requería tanta agua. El trigo requiere más agua y requiere más cuidado. Entonces el trigo era exclusivo para la gente de la clase alta, en cambio para los animales y para la gente pobre era el pan de cebada. Y el hecho que Jesús se identifique después con este pan de cebada es que el Jesús se identifica totalmente con el pueblo, con el pan que come el pueblo, con el pan que le va a dar vida al pueblo. Entonces este pueblo que come pan de cebada, porque no es porque no le guste comer pan de harina, porque no tiene acceso a la economía. Jesús se identifica plenamente para decir, mira, me identifico con tu carencia, con tu sufrimiento, me identifico contigo, me hago pan para que me comas. Y en el Evangelio de Juan va a utilizar este verbo fuerte en griego: el que no come, el que no roe, el que no le clave el diente al pan, al cuerpo de Jesús, no va a tener vida. Enseguida continúa este
discurso sobre el pan, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Jesús se identifique con el pan de cebada va a ser la prueba de solidaridad del Dios grande que se identifica con la comida del pobre, con la comida del indigente y también con la comida de los animales, ¿no? Y entonces dice que sobró mucho. El verbo es un verbo, el clasmata. No sobras como lo entendemos nosotros. Esto va a ser una crítica también a la Pascua de los judíos. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel tenía hambre en el desierto, Dios les mandó el maná. Pero Moisés le dio la consigna: nomás recojan lo que se van a comer, no recojan para almacenar, porque la persona que recoja más se le va a podrir, y efectivamente. Entonces, esa Pascua que quería enseñarle, la Pascua de los judíos, el Dios que provee, pero provee de alguna manera limitada, vamos a decirlo. En cambio, Juan utiliza esta misma idea del Dios que provee, del Dios, una vez que la gente se da cuenta que el Dios quiere que la gente viva dignamente, que la gente no esté enferme, que la gente no tenga hambre. Una vez que la gente descubre que en el proyecto de Dios, vida, salud, comida forman parte del reinado que les está proponiendo, entonces la bendición viene abundantemente. Recojan todo para que no se desperdicie, pero no se va a echar a perder. Aquí la bendición va a alcanzar, es decir, todo el pueblo, toda la humanidad, con esta clasmata es la palabrita esta griega, que también va a ser una manera de estar asociada con los otros pueblos que tienen hambre, para que compartas. Una vez que tú experimentas el amor de Dios, la bendición de Dios, casi que del corazón tiene que brotar la gratuidad. De decir, si Dios me bendijo, yo tengo que bendecir a otra persona con lo que Dios me ha regalado. Y esta palabrita, clasmata, de la imagen que es bastante eucarística, recuerden que este milagro del pan que es tomado, bendecido, partido y repartido, son los 4 verbos eucarísticos, y según una tradición que se deriva de estas historias del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Por ejemplo, en la Didaché, en la carta que escribe San Policarpo de Esmirna a la iglesia de Corinto, y también Clemente, hablan de la clasmata, de la gente de los otros pueblos reunidos en torno a la mesa, pero que también son agrupados. Es decir, el pan alcanza para todo mundo. Cuando no se acapara, cuando no se esconde, el pan es abundante. Y entonces la Eucaristía sí tiene sentido cuando el pan acoge. Y no solamente se reserva para unos cuantos, como era la Pascua judía. En la Didaché, por ejemplo, está esta plegaria eucarística: de la misma manera que el trigo se encuentra disperso por los montes y por los campos, así está tu iglesia dispersa por el mundo. Está la clasmata dispersa. Entonces, si nosotros entendemos esta celebración eucarística y este pan como la bendición de Dios, tenemos entonces que reconocer que así como Dios nos toma, nosotros también debemos de acoger a toda gente, sin distinción si es rico, si es pobre, hombre, mujer, orientación sexual. De la misma manera que Dios nos bendice, nosotros tenemos que ser una bendición para la otra gente. De la misma manera que Dios o que el pan se parte para dar vida, nosotros también tenemos que partirnos para ser bendición para otra gente. Y también debemos ser enviados, tomados, partidos, repartidos, y así estaremos siendo personas eucarísticas. Así que, hermanos y hermanas, este milagro no sucede por arte de magia. Este milagro requiere que la gente le dé la fidelidad a Cristo Jesús,
que se acerque, que peregrine, no al templo, no al Tiberio, no al César, sino que peregrine a aquel que tiene en su poder, el que es el dueño de la creación, al Dios que da, al Dios que cuida, al Dios que bendice. ¿Quieres ser persona eucarística? Abre tu liturgia a todo mundo, no excluyas. No digas tú no eres digno de acercarte a, porque hay pan abundante para todo mundo. Y además a ti no se te está, tú no eres dueño de la mesa, tú no eres dueño de la liturgia, tú no eres dueño absolutamente de nada. Todo mundo estamos por la gracia de Dios única y exclusivamente. Así que si de nuestra liturgia de verdad quiere ser una liturgia como la que quiere Jesús, tiene que ser una liturgia abierta, que se solidarice con los pobres, que haga suya la causa de los que tienen hambre y sobre todo que incluya a toda gente, para que experimente el amor de Dios. Hoy me pasé. 1000 perdones por robarles otros 5 minutos más de su tiempo. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pido muchas oraciones porque nuestro programa de Libicla vaya muy bien. Lo hemos comenzado ya, este diplomado, que tenemos gente de varias partes de América Latina. Si ustedes quieren saber más de nuestro programa, nos visitan en www.ibicla.org. Que Dios les cuide, que Dios los tome, que Dios los bendiga y que Dios los reparta para que el mundo sea testigo del inmenso amor que Dios nos tiene. Hasta la próxima. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.